Bueno, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a todo el mundo. Nos sentimos muy agradados por tener a Máximo Lani el día de hoy en el podcast de Tu Vox en Honduras, que se escucha en todo el mundo. Nos sentimos realmente complacidos de tener una persona que realmente ha hecho muchos cambios en el planeta y que realmente es una persona que ha hecho mucho bien y ha hecho muchas inversiones, mucho trabajo para hacer cambios en el mundo. Por lo tanto, me gustaría, Máximo, presentarte ante toda la teleaudiencia que tenemos y, bueno, darte la bienvenida el día de hoy y que nos des tu introducción de la persona que eres, que has trabajado, de la empresa que has montado y que te dedicas parte de tu vida para que el hondureño y el que nos escucha afuera sepa quién eres tú. Bienvenido. Muchas gracias, excelente. Antes que nada, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, yo soy nacido en Italia, creado en Francia y estudiando en Suiza, hotelería, un mundo en el cual ahora me desempeño desde hace 40 años, 15 años trabajando para una grande cadena internacional que maneja hoteles alrededor del mundo, entonces con una experiencia internacional en los varios continentes. Y después de hace 25 años creando mi propia consultora que se especializa en lo que es creación de conceptos del mundo de la hospitalidad y evidentemente también gestión de los recursos turísticos en distintos países alrededor del mundo. Hemos trabajado y seguimos trabajando lanzando constantemente conceptos distintos, conceptos innovadores, conceptos que sean únicos, porque creo mucho en la unicidad de la oferta y intentando de colaborar a nivel público, a nivel privado, en el posicionamiento y en el crecimiento del turismo. El turismo es un sector magnífico que no tiene límite, el cielo es el límite, la prueba ahora queremos hasta ir a la luna, viajar a la luna, pero todavía hay tantos países en el mundo para descubrir y una de nuestras vocaciones es justamente ayudar al público y al privado en construir destino, construir sus valores, construir su posicionamiento, ayudar a la formación del personal, que es extremadamente importante, y la puesta en valor de los bienes individuales de cada uno de los destinos. Y eso puede estar a nivel de un país, a nivel de una ciudad, o hasta a veces hasta iniciativas mucho más limitadas, como por ejemplo crear identidad para una calle, con una serie de emprendedores alrededor de la calle que ofrezcan algo diferencial para su público. En realidad, ¿me escuchan? Sí, perfecto, sí. ¿Aló? Sí, escucho perfectamente. ¿Aló? Para que me la señal. Dígame que le den acceso a esto. ¿Aló? Sí, acá se escucha, ¿eh? Yo escucho. Sí, pero por alguna razón aquí tengo todo prendido y no se escucha el sonido. No sé qué pasará. Tengo los speakers prendidos, pero no escucho nada. Yo los escucho perfecto. Al teléfono mejor, justo, y yo lo hacemos directamente ahí. Yo los escucho perfecto los dos. Es por cuestión de sonido, no escucho nada. Están prendidos. ¿Están prendidos? Sí. No, pero no escucha nada. Justo, ¿me puede dar entrar al Zoom? Sí, ahí te acepto. Póngase, porque de aquí va a escuchar ahí. Yo creo que acá no se va a tener. Ahí se ve. ¿Ya se conectó? A ver si le funciona. ¿O se le descarga? No sé. ¿Te dieron acceso? Sí. Te colocar todo eso inmediatamente ahí. Esto batería. ¿Está cargado? Sí, está cargado.
Sí, tienes razón. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, yo te Sí, escucho yo perfecto. escucho perfectamente. Yo escucho perfecto a los dos. Ok, perfecto. No sé Mutea, cómo podemos hacer. mutea el segundo dispositivo, Rodolfo, porque si no se escucha el eco. Se escucha eco. Sí, ¿aló? Ahora perfecto, ahí Sí. está, ahí está. Bueno, discúlpame, Máximo, Ningún no sé problema. si podríamos volver a comenzar. Sí, sí, ningún problema. Bueno, muchas gracias. Disculpa. Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos con Máximo. Se te muteó, Rodolfo. Sí. Ok. Pues sí. Esperemos de que no falle, si no, qué pena. Ahí te escuchamos bien, ¿eh? Sí, correcto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el inmenso auditorio que tenemos en su programa Tuvox, que se mira en YouTube y en otras diferentes redes sociales de nuestro país. Tenemos hoy como invitado especial, muy especial, ¿verdad? Desde Italia, una persona que viaja mucho por todo el mundo y que ha emprendido, y que sabe lo que es la vida y que sin duda alguna nos va a dejar un ejemplo de su vida y de su misión en este programa para que le sirva a todas las personas que lo miran. Así que le damos la bienvenida a Massimo Lani, ¿verdad? De Italia, y es un honor para nosotros tenerte el día de hoy presente en nuestro programa, el programa Tu Vox, que se escucha en todo Honduras, así que bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias, Máximo. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en tu vida? Para que la gente hondureña conozca de tu vida voz lo que nosotros estamos, lo que tú haces, perdón, en el mundo, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada, un honor y un placer de estar aquí. Soy de origen italiana, nacido en Italia, crecido en Francia y he estudiado hotelería en Suiza y me vengo dedicando de los últimos 40 años al sector de la hospitalidad y de la industria del turismo, después de 15 años de una carrera en una cadena internacional, trabajando en los varios continentes. Hace 25 años creé una consultora que se dedica exclusivamente a la creación de proyectos hoteleros únicos en el mundo del lifestyle y al asesoramiento en cuanto a posicionamiento de destinos turísticos alrededor del mundo, sea para el sector público o para el sector privado. Volcamos todo nuestro conocimiento en asistir en el posicionamiento, en el crecimiento de los destinos, de las personas que trabajan en estos destinos y encontrar la forma de poder promocionar y ubicar estos destinos a nivel de la oferta internacional a nivel turístico. Lo hacemos para países, lo hacemos para ciudades, o lo podemos hacer hasta, y tuvimos muy lindas experiencias, hasta grupo, por ejemplo, de una calle que se quiera posicionar, que se quiera distinguir, donde los distintos comerciantes requieren de ayuda para crear un posicionamiento y crear una imagen. Es un trabajo que siempre está dedicado principalmente a colaborar y formar personas, porque en definitiva el turismo es una industria de personas, más allá de los bienes específicos, la belleza natural que cada lugar puede ofrecer, pero al centro de toda nuestra acción y preocupación son siempre las personas. Interesante. Entonces tú también has trabajado en temas de marca países. Exactamente, sí, sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué tú crees que tiene que hacer un país para darse a conocer de una manera correcta ante el mundo, para buscar todo tipo de turismo que hay en este momento ahora en el mundo, porque ahora está segmentado? Seguro. El concepto de marca país es un concepto muy importante
En definitiva, un país es de alguna forma un producto compuesto por distintos elementos. Está el elemento, evidentemente, de la naturaleza del país mismo, está el elemento de los recursos y de todo lo que son las construcciones, digamos, la parte física del país. Está el elemento muy importante de la historia, de la herencia de cada uno de los países. Y por último, vuelvo a repetirme algo muy importante, la identidad de cada país hecho por su persona. Entonces, cuando se habla de una marca país, es encontrar la forma bajo un solo paraguas de intentar de incluir todos esos valores, ¿no? Que son muy, muy distintos. Es muy preocupante, en mi opinión, de ver que el mundo a veces se vuelve a pintar todo del mismo color porque encontramos la misma marca, las mismas cosas en cada lugar, y si hay una cosa que nosotros sabemos hacer y creemos que prioritario es justamente para crear una identidad de un país, es reflotar lo que lo hace único al país. Entonces la marca país no es nada más que nada menos que la expresión bajo un solo paraguas de todos esos momentos, de todas esas acciones, de todas estas experiencias únicas que cada país puede ofrecer. Y es muy importante porque eso crea una expectativa, crea una posibilidad de posicionamiento hacia el turista y el mundo del turismo es un mundo en el cual las cosas no se pueden probar con anticipación. Cuando voy a comprarme algo, me lo pruebo, veo cómo me queda y eventualmente lo Claro. compro. Decidir de viajar a Honduras, bueno, hay que ser convencido que voy a vivir algo especial que vale la pena el viaje. Y creo que hoy en día los países que son más reconocidos son los que justamente saben comunicar gracias a una marca país y saben transmitir las emociones necesarias para que el turista que corresponda y el mercado que corresponda, evidentemente, sienta y sienta digamos, que es algo que lo atrae. Saber también que el turismo se segmenta, hay varios tipos de turistas, entonces hay que saber comunicar con estos distintos segmentos en el ámbito del país mismo, ¿no? Interesante, porque la gente siente que existe en diferentes partes del mundo turismo, pero no un turismo dirigido. Los países muchas veces se promocionan, pero no existe como un concepto real de decir este país hace esto y Exacto. nos especializamos en esto. Exactamente, exactamente. Encontrar los valores únicos. Creo que en el caso específico hay dos grandes noticias casi opuestas. La buena noticia que es un país que creo que tiene un potencial enorme por las magníficas playas y bellezas naturales que son lo que hoy en día se está buscando. Post pandemia, cualquier cosa que esté al aire libre pasó a ser la atracción número uno en el mundo. Entonces la naturaleza sin duda es algo que está muy, muy buscado y al mismo tiempo hay una herencia, hay una historia maya que es muy importante, que también es lo que la gente está buscando, porque hoy en día las vacaciones tradicionales de simplemente pasar 2 semanas tirado en la playa tomando sol ya no alcanzan, ¿sí? Y la verdad que hay muchas playas en el mundo que son muy lindas, entonces para diferenciarse hay que crear contenido, hay que transmitir contenido, hay que tener una historia para contar y creo, no tengo lamentablemente la suerte de conocer el país, pero de todo lo que he leído y lo que he escuchado, creo que al tener contenido, a tener trayectoria, a tener tradiciones, eso es lo que realmente hay que comunicar. Y saber también que la gran ventaja es que un país nuevo, un país que se inserta en el concepto, en el entorno turístico, evidentemente tiene claramente un gran potencial de caudal de turistas que lo puedan visitar. Es lógico que hoy en día un turista internacional que sale por la primera vez en su vida no va a empezar por ahí, va a empezar yendo a París, va a empezar yendo a Nueva York, pero hay una gran cantidad de personas que ya han recorrido el mundo y que justamente se están empezando a cansar de ver el mundo, como decía antes, pintado del mismo color. Entonces, más autenticidad, más genuinidad y más exclusividad en la propuesta, más eso permite de atraer evidentemente a un turismo muy específico, muy de alto nivel, con un gran poder adquisitivo que evidentemente es interesante por el país y que se especializa en buscar cosas únicas del destino. Y pues es increíble porque yo siempre he visto el modelo de Costa Rica y comparo con Honduras. Y ¿aló? Sí, 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 sí. entonces, sí, yo lo comparo con Honduras.
y siento que ellos en realidad se han posicionado mucho mejor que Honduras, y Honduras tiene mucho más que ofrecer que el hermano país de Costa Rica. Y no es que tenga como decir una crítica envidiosa hacia Costa Rica, sino que más de admiración, porque ellos han Total, logrado mucho en el planeta con el tema de marca país y totalmente, posicionándose, y tienen ahora un ingreso impresionante y muchos trabajos en el turismo. ¿Qué crees que totalmente. puede hacer Honduras para cambiar nuestro destino? Creo que siempre hay que pensar, digamos, en un proceso como esto en dos grandes líneas, ¿no? Lo que hay que hacer internamente y lo que hay que hacer externamente. Lanzarse a promocionar un destino con una marca país sin tener el destino listo, evidentemente no es una muy buena idea. La repercusión individual de la experiencia de cada turista en negativos es 1,10 y en positivos 1 a 1, 1 a 2. Entonces, cualquier mala noticia post un viaje por algo que pasa mal tiene lamentablemente una repercusión muy importante. Entonces, no se puede empezar una comunicación, un concepto de comunicación bajo una marca país, una serie de actividades de promoción hasta que realmente el destino esté listo. Y el destino se tiene que armar considerando dos grandes elementos. Ante que nada, el elemento humano, ¿sí? Uno puede tener un destino con bellísima playa, con bellísimos monumentos, con tradiciones, etcétera, pero si no hay un sentido, digamos, desarrollado de la hospitalidad, un profesionalismo, porque la sonrisa es muy importante, pero a veces no alcanza, un Y es gratis. conocimiento, es gratis definitivamente, pero a veces no alcanza para justamente llegar al nivel de exigencia. De nuevo, hay que imaginar siempre que cualquier persona que decida hoy de viajar a Honduras seguramente ya ha hecho una gran cantidad de viajes por el mundo. Entonces el nivel de expectativa es muy alto. Entonces, el elemento humano, desde la persona que recibe haciendo su trabajo a la aduana de ingresos en un aeropuerto, hasta la persona que conduce un taxi, hasta la persona que está atrás de un mostrador en un hotel, o los habitantes mismos que se cruzan con un turista que pide información, es una, digamos, es una política de Estado que tiene que estar mirando justamente cuáles son las necesidades para que un turista se sienta bienvenido y un turista también reciba los servicios de la calidad y del nivel que se requiere. Entonces, la parte humana, en mi opinión, es muy, muy importante. Y después la creación de la infraestructura, claramente. Las conexiones, los accesos, los circuitos, es muy importante también. Hoy estamos en un mundo donde todo está disponible con un clic, ¿no? Encontramos toda la información. Entonces, todo esto tiene que estar muy claro, tiene que estar muy bien desarrollado, pero al mismo tiempo es importante también mantener una serie de cosas un poco más secretas, un poco más difícil de buscar y que eso sea la riqueza de la experiencia, la autenticidad de la experiencia. Si voy a Honduras y encuentro mucha tienda de marcas internacional, no sé si me crea una gran experiencia porque lo puedo encontrar en mi propia casa. Si encuentro productos, si encuentro momentos, si encuentro una gastronomía con identidad, trabajar en la identidad de la oferta, eso es muy, muy importante. Entonces, trabajar paralelamente en lo que es crear una conciencia profesional, una conciencia hasta la importancia del turismo y como mencionaste, Costa Rica lo hizo muy, muy bien definitivamente y paralelamente trabajar en la infraestructura y trabajar en crear producto. Y hoy en día la ventaja que el lujo no es, tiene una concepción muy distinta. Yo creo que un turista que va a Honduras busca un lujo que sea genuino, que sea autóctono, un lujo que no pasa por, como digo yo, por paredes pintadas de oro, sino que por una recepción que sea realmente cálida, que sea genuina, posiblemente descubrir cosas que en su propio país no tiene. Entonces, el acercamiento con la naturaleza, el acercamiento con las comunidades locales, es muy interesante ver cómo la persona cada vez más tiene una voluntad de regenerar con su propio viaje, o sea, contribuir también con el desarrollo de las comunidades locales. Entonces, hacer participar activamente el turista también en la vida local, en las experiencias locales, también representa hoy en día un lujo. Tener el tiempo es un lujo, poder aprovechar del silencio es un lujo, son todas cosas como la sonrisa que bien mantuviste, que no cuestan nada, pero hay que saber cómo presentarla, hay que saber cómo promocionarla y hay que saber en particular concientizar
a todo el mundo que está involucrado, todos los actores del turismo. Es una industria que toca muchísimos sectores en un estado, y todos los sectores conscientes que cada uno es un eslabón de una propuesta integral. No se puede hablar de marca país si tenemos de repente en los policías que más allá que tiene que hacer su trabajo, no tengan la actitud correcta frente, por ejemplo, a una situación que puede pasar como puede pasar en cualquier país del mundo, pero una cosa es saberlo manejar en función de una voluntad de desarrollar turismo y otra cosa no cuidarlo, ¿no? Interesante, Lani, porque es ideal. Yo te voy a mencionar, por ejemplo, en Honduras tenemos los grupos ancestrales, ¿verdad? Los pueblos ancestrales. Tenemos lencas, tenemos mayas, están los garífunas, y lejos de apoyarlos, se les ha olvidado. Entonces, al final, los gobiernos no tienen compromiso con los grupos ancestrales, ¿verdad? O los pueblos ancestrales, porque se ha perdido hasta el tema de la gastronomía en algunos casos. Y yo creo que todo eso viene a impactar lo que es el turismo, porque la gente viene a buscar, si viene el tema maya, va a querer ver la ruina, pero también va a querer ver la experiencia de todo lo que es la Totalmente. gastronomía, la vestuarios, etcétera, etcétera. El tipo de repente qué medicinas toman, ¿verdad? Entonces, creo que los gobiernos han dejado de las manos a estos pueblos y los han dejado solos. Y al final no se aprovecha el turismo como debería aprovecharse. ¿Qué crees que podríamos Totalmente. hacer para poder que los pueblos ancestrales de nuestro país tengan la oportunidad de retomar el tema de la historia de nuestro país y enseñarle al mundo lo que ellos son y lo que fueron y lo que van a hacer? Porque tienen un potencial enorme, no tienen la oportunidad. Me lo imagino y lo he vivido en otra cultura, en otra circunstancia. Creo que evidentemente ahí siempre está el tema, digamos, de entender claramente cuáles son los valores, saber cómo presentarlos, porque claramente muchas veces hay una diferencia entre lo que es la esencia, que es una forma de vivir, y cómo esto se puede presentar a nivel turístico, ¿sí? Hoy en día, en particular, creo que para todo el continente se busca de hacer algo que sea autóctono y genuino. La gente no busca en el mundo entero Disneylandia, busca lo verdadero, busca lo genuino y lo autóctono. Evidentemente que para poder hablar y para poder dirigirse a un cierto nivel de turismo hay que hacerle un cierto packaging, ¿no? Hay que darle una cierta forma y hay que curarlo de alguna manera, ¿no? Nosotros en muchos destinos hemos hecho experiencia donde curamos lo que ya existe, pero lo ponemos a un nivel un poco como ponerlo en la vidriera, ¿no? Tengo un lindo objeto, hay que pulirlo, hay que arreglarlo y hay que presentarlo de una cierta forma. Entonces creo que las etapas son tres grandes etapas. Primero, tener estos pueblos ancestrales que sean parte del proyecto. Es muy importante hacerlo parte del proyecto, no puede ser una cosa impuesta hacia ello, hacerle ver no solamente el beneficio económico, que evidentemente es un motor, pero también el beneficio del crecimiento y del hecho que su cultura puede perdurar en el tiempo. El segundo es justamente curar las experiencias que ellos pueden ofrecer con esta puesta en escena, digamos, con esta forma de valorarlo. Y tercero, evidentemente, es promocionarlo, ¿sí? Promocionarlo en un contexto también, porque evidentemente todo lo que pasa durante la experiencia tiene también su impacto en la previa y en lo después, ¿no? Entonces es importante que también, y eso donde justamente en general los conceptos de marca país entran, de manera que el mensaje sea un mensaje constante en las distintas experiencias que los turistas pueden tener. Interesante, ¿verdad? Porque también aquí en Honduras, pensando en lo que tú nos expones, el tema de infraestructura, por ejemplo. En Honduras encontramos hace poco una ciudad nueva, que es la ciudad del Dios Mono, la ciudad blanca que le llaman. Ujú. Y tuve la oportunidad de estar en el Met de Nueva York, que es el museo de Nueva York, Sí. y estuvimos ahí con miembros de la junta directiva y estaban bien interesados en ver cómo podían apoyar el desarrollo de esta ciudad. Pero siento que los gobiernos en realidad
estos temas los dejan como en segundo lugar, tercer plano, y perdemos la oportunidad, pues, de traer más turismo. Se ha hecho relación muchas veces con películas de Hollywood y esta ciudad blanca, la ciudad del mono, y sí llamó la atención hicieron documentales en History Channel, pero de ahí no hemos visto el empuje necesario para poder desarrollar esta El ciudad, impacto. el Totalmente, impacto. totalmente. Creo que siempre es importante imaginar que por muy bello, muy único el elemento sea un elemento de una ciudad, una playa o lo que fuese, si no hay un plan estratégico atrás, es muy difícil, ¿sí? Hay que imaginar también que el resto del mundo compite intentando de hacer la misma cosa, ¿sí? Y el mundo está lleno de cosas muy lindas. Hay países más fáciles para llegar, países menos fáciles. Hay un tema, evidentemente, con las aerolíneas, ¿no? Cualquier destino turístico empieza, antes que nada, por tener buenos enlaces aéreos, ¿no? Si no, es muy difícil que la gente pueda llegar. Entonces, el plan estratégico atrás de todo eso es muy importante, porque partir del hecho de decir tengo algo muy especial y muy único, y eso hace que la gente venga, no es exactamente así, lamentablemente, ¿sí? Entonces, se necesita un plan estratégico. El hecho, por ejemplo, de tener un recurso como lo que mencionás, y utilizarlo para una película, en mi opinión, no es el medio para llegar, es simplemente una forma para divulgarlo. Atrás de eso tiene que haber otra estrategia, otro pensamiento al origen para justamente tener un posicionamiento, ¿no? Y veo que muchas veces pasa porque claramente cada uno de nosotros es normal, tenemos nuestro orgullo nacional, nuestra visión de las cosas es un poco como uno tiene un hijo, el hijo es siempre, el hijo de cada uno es el mejor, claramente, pero hay que pensar cómo lo vamos a preparar, ¿no? Cómo lo vamos a posicionar, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a distinguir y entender muy bien también que un destino turístico, en particular, creo, un país como del cual estamos hablando, necesita tomar también decisiones en cuanto a qué tipo de turista quiere, ¿sí? Y qué le va a ofrecer a esos turistas. Hoy en día intentar de ser un solo producto que valga para todo no funciona. La gente ha crecido mucho, el consumidor ha crecido mucho, el consumidor es mucho más en conocimiento de las especificidades de cada destino y tiene exigencia muy específica. Entonces, tener un plano estratégico que también vaya hacia la preferencia y las elecciones de un público específico es importante. Y en general, los destinos que se quieren realmente lanzar y fortalecer en el mundo del turismo también deberían siempre empezar por un turismo de alta gama, porque es el turismo de alta gama que posiciona evidentemente el destino. Si es importante posicionarlo, eso no significa que el país no tiene que estar abierto a todo tipo de turismo, pero el posicionamiento principal debería ser un turismo de alta gama, que es el que primero y antes que nada, evidentemente, trae muchos recursos. La industria del turismo es una industria que hace mover muchos recursos y que también posiciona, ¿sí? Hay muchos destinos, hay muchos productos que asociando su producto o su destino con una cara, bueno, hacen que esto se posicione porque es una cara conocida, ¿sí? Entonces, pero ahí también hay que tener un plan atrás, no es simplemente traer un famoso a Honduras que hace que Honduras se ponga famoso, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia atrás de todo esto, claramente. Porque en Honduras tenemos lagos, tenemos mar en el Pacífico, en el Atlántico, que es el Caribe, tenemos islas, tenemos cayos, eh, playas hermosas, turismo, montañas, fauna, flora impresionante. Tenemos carreteras que conectan todas estas áreas. Encontramos en unos lugares más gastronomía que en otros, pero que al final siento que y tenemos 4 aeropuertos internacionales Uh -huh. en el tamaño que tiene Honduras. Y esto sin duda alguna creo de que puede ser más explotado todavía, porque Definitivamente. la cantidad de turistas que tenemos en Honduras puede ser mucho mayor. Sí tenemos hoteles, pero de repente muy pocos hoteles Uh en las -huh. diferentes zonas del país. Y yo creo de que ha existido un crecimiento desorganizado Uh -huh. sin el apoyo del gobierno, por, por, porque ¿aló?
sí, hola, sí se escucha. Sí. Entonces, nosotros como país tenemos, creo, la idea general, pero el sector privado ha crecido de manera independiente, sin una estrategia de la mano del gobierno. Y cada gobierno que viene cambia sus políticas en el tema, bueno, en todos los temas, ¿verdad? Pero en este caso el turismo. Entonces, al final no tenemos ese desarrollo sostenible que nosotros necesitamos en el país, el tema de turismo. ¿Qué asesoramiento le darías tú a un presidente conociendo todos estos elementos, de todas las infraestructuras que nosotros contamos, y que no sea aprovechada y que no se trabaja directamente o de la mano con la empresa privada y el gobierno? ¿Qué consejos principales le darías tú a los dos sectores? Pues también hay pymes en el tema de turismo, Claro. ¿verdad? Que son empresas pequeñas. Creo que, como siempre, en la gestión de una temática como esa, el diálogo es lo más importante. Yo creo que esto es el primer punto de partida, un diálogo en el cual el sector público, el sector privado, identifique, posiblemente con la ayuda de especialistas externos, cuál es realmente el destino turístico que se le quiere dar al país, cuáles son los pasos a seguir, como decía antes, un plan estratégico y alinear, creo que es muy importante, porque justamente el sector privado a veces va por su lado, el sector público por el otro, y ahí donde los esfuerzos, que a veces son esfuerzos muy positivos, no dan resultado como deseado. Entonces creo que también ponerse objetivos que sean compartidos, objetivos en cantidad de turistas, objetivos en gasto promedio del turista, objetivos en permanencia del turismo. Muchas veces hay países que tienen permanencia muy corta porque a pesar que haya muchas cosas para ver, no están bien promocionadas, la gente no lo sabe. Van, ven una cosa y se van, ¿sí? ¿Cómo se hace para que un destino tenga una permanencia más larga? Tiene que haber circuito, tiene que haber propuesta organizada. Entonces, para mí el primer consejo sería un consejo de encontrar mesa de diálogo, de encontrar fórmula para que el sector público y privado trabaje junto. Segundo, desarrollar un plan. Un plan turístico no puede ser un plan que posiblemente corresponda simplemente a un mandato. Es un plan a largo plazo. Un destino turístico no se construye en 2 o 3 años. Hay que hacer un plan por lo menos a 10, 20 años donde se quiere llegar. Y tercero, comprometer todo el mundo con objetivos concretos, ¿sí? Concreto, como decía antes, de cantidad de turistas, de gasto promedio, de día de estadía y eso de desarrollo también. Paralelamente, un tema que hablamos antes, la presencia de marcas internacionales de renombre ayudan, tanto como yo soy promotor del hecho que cada destino tiene que tener su identidad, pero una dosis de marca internacional ayuda mucho a promocionar. Por ejemplo, tener alguna de las grandes cadenas del mundo hotelera presentes es muy importante porque ellos tienen una clientela muy importante y al saber que hay un hotel en tal destino, la clientela se mueve. Entonces, asociaciones donde posiblemente el gobierno puede facilitar que marcas internacionales se instalen en el país y que ayuden esto con la promoción del país mismo, creo que es importante. Y esto no es solamente a nivel hotelero, puede ser también a nivel de la gastronomía, puede ser a nivel de marca de consumo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la estrategia, es decir, con quién nos asociamos, con quién nos aliamos para poder promocionar. Pero, en definitiva, el primer consejo y más importante que daría realmente el consejo del diálogo, encontrar mesa en la cual se puedan charlar estas cosas y trabajar juntos en un plan a largo plazo a implementar, siguiendo paso. Creo que cada uno tiene sus roles en el turismo, los países que son muy eficientes y eficaces en turismo porque tienen una excelente política de Estado y también tiene un sector privado muy, digamos, agresivo en el buen sentido, que sabe lo que hay que hacer y que sabe lo que hay que poner en su lugar para que la cosa funcione. El rol seguramente de un presidente está también en educar justamente a sus ciudadanos y el tema justamente de la capacitación, de la formación, como mencionaba antes, campaña de sensibilización hacia el turismo para la población, pero también escuela, ir a buscar los talentos y crear centros de formación que ayuden
Y después es verdad que una vez que la infraestructura está, que la sensibilización está y que la educación está, es el privado que tiene que activar evidentemente los recursos necesarios para que la oferta funcione. Sí, porque en Honduras creo que el lugar más turístico que tenemos es Isla de la Bahía. Entra Ujú, una cantidad de ujú. personas diaria muy grande. Muy Y muchas grande, sí, sí. veces la isla no se da abasto. Ujú, ujú. Y de ahí Bueno, surgió una idea, siendo no adelante. decía que esto también pasa. Ante la pandemia estuvimos confrontados en muchos lugares con problemas de exceso de turismo, ¿sí? Había lugares, bueno, como en mi país natal, Venecia, que no podía recibir más gente, Florencia, que no podía recibir más gente. Yo creo que también es un análisis que tiene que estar hecho a alto nivel. No puede estar dejado solamente a un nivel específico. Esto es un ejemplo muy claro. Posiblemente los que operan en la isla, bueno, ellos, si fuera para ellos, que venga más gente, porque seguramente Claro. facturarán más. Mientras tanto, posiblemente estamos matando el bien principal que nos da de comer, ¿no? Entonces, una política de Estado de preservación, una política de Estado de una política sostenible, sustentable de lo que se hace, reglas también es importante, porque claramente, de nuevo, si yo voy a un lugar donde de repente me atienden mal porque hay demasiada gente o no estoy disfrutando de la promesa que vi en la bellísima foto de la playa, bueno, esto también no pone valor. Y eso es parte también del diálogo, de la comunicación y también de la concientización de las personas, ¿no? De los operadores. Y no solamente los operadores, también creo que el turista tiene que tener conciencia, ¿eh? Porque eh, yo cuando fui diputado me plantearon un problema que hubo en las Islas de la Bahía. Y uno de ellos era que la gente llegaba, cortaba el coral. Nosotros tenemos la segunda barrera de coral más grande del mundo. Ujú. Cortaba el coral para llevar su recuerdo y mata el coral Totalmente, completamente por llevarse un totalmente. pedacito. Entonces, creo que To- tenían ese problema. Totalmente. Pero ahí está, vuelvo a lo que yo decía antes, también en una situación de, digamos, donde el equilibrio de la naturaleza es tan importante, hay que saber también a quién nos vamos a dirigir. Claramente, si nos dirigimos a un turismo masivo que no tiene la comprensión de ese tipo de cosas, estamos justamente trabajando en contra de nosotros, ¿así? Yo creo que Honduras, y de nuevo, lamentablemente no tengo el placer de conocer el país, pero creo Te de mi invitan. imagen, muchas gracias, de mi imagen, de lo que yo sé, como otros países en el continente, son países justamente que al comienzo de su desarrollo o en este camino del desarrollo del turismo, tiene que hablar a un turismo sofisticado, a un turismo que entienda perfectamente y ni se le ocurra que hay que cortar el coral, porque es justamente, bueno, y ahí donde está justamente la importancia de una marca país que lo posicione en un cierto nivel. Y de nuevo, no es para hacerse elitista, sino simplemente si yo manejo un museo donde quiero exponer los bienes que tengo de una cierta forma, necesito hablar a un cierto tipo de cliente, a un cierto tipo de turista. Entonces, en este caso creo que lo mismo, concientizar a todo el mundo, uno de los grandes errores que se hacen en turismo es no hablar del valor individual. Es mucho mejor tener menos gente que invierta mucho más, que se quede mucho más tiempo, porque justamente eso es un turismo sustentable. Un turismo masivo basado en un destino de naturaleza como es el país de ustedes, es un turismo que puede ser muy nefasto para el destino mismo, porque evidentemente demasiada gente, no estamos hablando de un shopping center donde yo necesito que pase mucha gente para vender algo. Acá estoy hablando de alguien que tenga que tener la oportunidad de inspirarse, de concentrarse en sí mismo, de escuchar a la naturaleza y de poder beneficiarse, digamos, del bien de estar ahí en ese momento viviéndolo intensamente. Entonces, toda esta filosofía, si yo hablo de posicionar un país por su naturaleza, por su belleza natural y paralelamente me imagino una cantidad inmensa de gente, bueno, lamentablemente son dos cosas contradictorias, ¿no? Entonces ahí es donde hay que también educar a la persona, a los operadores las personas que están en el ámbito, de hacerle entender cuál es el negocio, cuál es el modelo de negocio que se quiere. Y después, gracias al posicionamiento correcto, atraer el turista correcto. Aquí no hay que explicarle que no hay que cortar el coral.
porque ya lo sabe, ¿sí? Porque ya, ya vivió ese tipo de Claro. experiencia. Si tú fueras presidente de Honduras y te tocara desarrollar el turismo, ¿en cuánto tiempo crees que lo puedas lograr? ¿Y a dónde nos miras en 10 años? Sí, como decía, creo que lo principal, no sé, no conozco los términos del mandato presidencial en Honduras. Creo que en un solo mandato es muy difícil hacer Son grandes 4 cosas. Yo creo años. que 4 años, bueno, aún menos, yo pensé que eran 5, pero creo que lo que es importante es intentar de construir una ruta, ¿no? Un mapa de la ruta. Yo creo que ponerse una ambición a 10, 15 años es algo importante, y posiblemente en esta ruta empezaría realmente, como decía antes, yo empezaría internamente a evaluar lo que hay, evaluar lo que funciona, lo que no funciona, evaluar los recursos humanos del país, porque eso es muy importante, y posiblemente empezar con un desarrollo. Crear una marca país es algo que puede llevar por lo menos 2 años, no es algo que se hace en una semana, ¿sí? Y también pensar que la divulgación de la marca país hoy en día se tiene que hacer de una forma mucho más. Tradicionalmente todos los países van a toda la feria del mundo, ¿sí? La feria es un evento muy, muy lindo, pero hoy en día la nueva generación no le interesa nada a la feria, ¿sí? La nueva generación se manejan con Instagram, se manejan con influencers, se manejan de una forma totalmente distinta. Entonces también es una excelente oportunidad para un país que es relativamente joven en el mundo del turismo y que tiene grandes oportunidades de crecer en el mundo del turismo, es proyectarse a futuro. Nosotros estamos trabajando muchísimo en este momento acá de esta parte del mundo con Arabia Saudita, que se está abriendo al turismo, y esto es un ejemplo concreto de un país que nunca tuvo turismo, porque Arabia Saudita siempre fue un país muy encerrado, y de repente, creo que se escuchará también allá, hay un boom increíble, pensando primeramente a un turismo interno, porque ellos son muchos y van a empezar a viajar porque, bueno, se están liberalizando, y segundo, al mundo internacional. Arabia Saudita, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, porque todos pensamos que puro desierto, tiene montaña, tiene mar, tiene coral, tiene un montón de recursos espectacular. Seguramente no tiene tantas grandes ciudades, pero tiene muchas cosas para ofrecer. Y ahí es una estrategia, por ejemplo, de pensar que cualquier forma de comunicar el turismo futuro es una forma muy adelantada en su tiempo, o sea, con nueva técnica, con nueva metodología, con nueva forma de acercarse al consumidor. Y eso creo que para mí, en mi opinión, podrían ser por lo menos la forma de utilizar los primeros 4 años, establecer un plan a 10, 15 años, mirar internamente los recursos disponibles, lo que funciona, lo que no funciona, concentrarse en la capacitación de los recursos humanos y empezar a trabajar en una marca país que pueda ser utilizada con la técnica de comunicación más avanzada que hoy en día estamos utilizando, ¿no? Interesante, porque al final es de buscar soluciones, porque la Sí, gente tiene necesidades. definitivamente, definitivamente. Y Sí. te hice una pregunta de lo más alto, siendo el presidente. Ahora quiero saber qué harías porque esta pregunta te lo voy a hacer de manera que sirva de orientación a las MIPIMES. Si tú fueras un empresario de MIPIMES, con lo poco que sabes, la has leído, o sea, en Honduras, yo entiendo eso, pero ¿qué podrías hacer para decir, ok, voy a emprender hoy y cómo tengo que buscar el éxito? Creo que en el sector turismo, en el sector de la hospitalidad, en general las personas involucradas son personas con grandes vocaciones, con grande pasión, y también son personas muy humanísticas. Y muchas veces nos olvidamos que atrás de esto debería haber un poco más de pensamiento. Yo muy seguido le digo a algunos desarrolladores, a alguna persona que quiera emprender algo turístico, abrir un hotel, que no se apuren, ¿sí? Hagan bien sus deberes, ¿sí? Entiendan quién va a ser su cliente, entiendan qué recursos necesitan, organícense. Somos un poco, y lo digo en industria en una forma muy, muy genérica, y no es así el caso de todo, pero en general posiblemente no somos una industria tan
intelectual como otros sectores, ¿sí? Por ejemplo, seguramente en Honduras lo pasa en el mundo entero. La verdad que si tengo dinero y quiero abrirme un hotel, me abro un hotel, ¿sí? Y me pongo a ser el hotelero, ¿sí? Si tengo dinero y me gusta viajar, me abro una agencia de viaje. Bueno, no se me ocurre, siendo muy rico, de hacerme doctor mañana, porque si hago algo mal, voy a matar a alguien, ¿sí? Entonces, tanto como hay tanta ciencia atrás de otro rubro y otras profesiones, creo que nosotros tenemos que ser un poco más cuidadosos de prepararnos mejor, ¿sí? Entonces, para una pyme sería importante identificar bien a quién vamos a vender nuestro producto, a quién vamos a ofrecer nuestro servicio, qué requiere esta persona, entender el futuro turista, ¿sí? Entender lo que están buscando, entender lo que tengo en mi mano, hacer un análisis de la diferencia entre lo que tengo y donde quiero estar, y después tener una política sustentable justamente que con el tiempo alcanzar, ¿sí? Ponerse objetivos también. Creo que muchas veces en nuestro sector faltan objetivos y ponerse objetivos ambiciosos. Yo creo que la realidad, si uno se pone ambicioso, siempre eso permite de ir adelante y de seguir creciendo. Pero creo que también hay que tener mucho cuidado en hacer las cosas bien y saber que, como decía antes, hoy en día la reputación se construye con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero se puede destruir también muy rápidamente. Desde que entramos en el mundo virtual, en el cual en TripAdvisor yo puedo escribir lo que quiero, de lo que se me canta, evidentemente eso es un gran valor en mi opinión, porque creo que la competencia, creo que la crítica son lo que nos hacen crecer, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado. Entonces, la construcción de una marca, la construcción de un producto, no es algo que se puede hacer en poco tiempo. Y diría que para mí la crítica más grande que veo en general en el sector turismo es un poco lo que yo llamo la improvisación, ¿no? Me pongo, lo hago y vemos cómo sale, ¿sí? Entonces, mi consejo para una pyme sería eso, ¿no? De invertir una cantidad de tiempo. Yo siempre hablo de la capacitación y comparo nuestros recursos humanos en el mundo del turismo con la gente que participa, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Hay gente que se entrena durante 4 años para correr 10 segundos, ¿sí? Y nosotros nos entrenamos una vez en la vida y después nunca más y corremos todos los días, ¿sí? Y no por caso esto ganan la medalla de oro y nosotros no la ganamos, ¿sí? Entonces, dedicarle tiempo a capacitarse, dedicarle tiempo durante el día, 1 hora al día, a pensar en el negocio, no solamente hacer negocio, pensar en el negocio, el pensamiento estratégico, la visión. Los negocios están cambiando de una forma muy, muy rápida. ¿Cómo comunico? ¿Cómo hago llegar mis novedades? ¿Cómo me mantengo en contacto? Un turista que vuelve es un turista que vale mucho más de un turista nuevo. ¿Sí? Un turista que se va del país como embajador del país es un turista que vale mucho más que un turista que no conoce nada del destino. Entonces, todas estas son la pregunta a la cual podemos contestar solamente si nos tomamos el tiempo de reflexionar y de estudiar y de prepararnos. Entonces, resumiendo, seamos un poco más intelectuales, en el buen sentido de la palabra, y no solamente actores, ¿no? O sea qué interesante esta orientación que nos ha dado, porque mucha gente hace eso, invierte a ver qué pasa Sí, y después se exactamente. queja. No existe la Exactamente. organización. No existe la organización, no existe la planificación. Cualquier emprendimiento tiene que tener un mínimo de un presupuesto, un mínimo de objetivos a alcanzar, una participación, no importa si somos 2, si somos 50, si somos 10.000, hay una cultura de la empresa. No podemos imaginar que lo que nosotros vamos a ofrecer a un turista no sea reflejo de lo que pasa internamente. Yo sigo viendo muchos hoteles en el mundo donde se trata a los empleados de una forma y se pretende que estos empleados traten de otra forma del cliente. Esto no funciona así, No es funciona. imposible. Entonces, primero ordenar la casa internamente para después lucirse, brillarse hacia afuera, ¿no? Y eso puede ser por la cosa más sencilla como la organización la más importante. Y tenemos mucho ejemplo de historias de grande éxito donde justamente el trabajo interno ha sido la parte fundamental para crear las premisas para que después la propuesta externa, o sea, la propuesta hacia el consumidor, hacia el turista, sea una propuesta de excelencia. Fascinante. El mundo del turismo es complejo, no es Es fácil. muy complejo, sí, totalmente, no es fácil,
tiene un poco así este atractivo que, como decía antes, que parecería que cualquiera lo puede hacer, pero creo que nuestra responsabilidad, y yo me siento muy involucrado con eso, no solamente por mi trabajo, sino por mi pasión, que también de profesionalizar a la persona. Y muchas veces le digo claramente a gente que se acerca, quiero hacer esto, quiero hacer otro, hago de todo para espantarlo, ¿no? Tener un restaurante porque me gusta cocinar y tener un restaurante son dos cosas muy distintas, ¿sí? Me gusta viajar y tener una agencia de viajes son dos cosas muy distintas. Fui a muchos hoteles y tener un hotel son dos cosas muy distintas, ¿sí? Hay una predisposición, hay una actitud, hay una pasión interna, hay una voluntad de sacrificio. El turismo es una industria que no para. Son 7 días por semana, 24 horas por día, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cosas también hay que ponerlas arriba de la mesa para que la gente no se engañe. Y la verdad que un mal proveedor de servicio, un mal proveedor de turismo, bueno, lamentablemente daña mucho un destino, daña mucho una reputación, ¿sí? Tanto como una excelente persona con mucha pasión, con una gran dedicación, puede ser, hacer realmente, crear grandes memorias que quedan en el espíritu del turista, que como decía antes, se convierte en un embajador que habla del destino, que habla del país, y eso es lo que hay que intentar hacer, ¿no? Ya, realmente ha sido una entrevista bien interesante. Se Muchas nota que gracias, conoces muchas bien el gracias. tema. Creo que has orientado bien a todos nuestros audiencia. Y me gustaría, antes de terminar, pues se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? ¿A qué mensaje le podías dar a Honduras y al mundo, y a la juventud y a los emprendedores? Bueno, evidentemente, ante que nada, un mensaje de gran esperanza, porque como decía antes, por un país como Honduras, creo que hay la gran noticia que hay mucha gente que nunca estuvo, yo primero, así que creo que de alguna forma parecería más difícil, pero posiblemente más fácil imaginar cómo hacer crecer el turismo en Honduras que si uno fuera presidente de Francia, que es el primer país al mundo visitado, ¿sí? Entonces, eso es algo muy positivo, en mi opinión, y donde con una buena política de Estado, una buena política entre lo privado y el Estado, se puede justamente alcanzar grandes objetivos. Y creo que eso es algo importante para rescatar. Creo entender, y de lo que he leído, lo que he visto, que hay tantas cosas realmente que hacen el destino, pero entender, como decía antes, para ser muy honesto, que la playa bonita no alcanza, ¿sí? Hay que crear mucho más y mucho más contenido. Y segundo, porque justamente creo mucho en la formación, creo que los jóvenes tienen que apostar al turismo. Como decía antes, es un sector que necesita sacrificio, pero un sector también de grandes satisfacciones, ¿sí? Porque en definitiva la cosa más importante que parecería que cada vez nos queda menos son las relaciones humanas y creo que el turismo es por excelencia la mejor expresión de relaciones humanas que se pueda encontrar. Por lo tanto, creo que si el Estado invierte en la capacitación de los jóvenes y también es un sector en el cual hay mucho empleo, muchísimo empleo, se necesita mucha gente y eso es entonces una salida laboral certera. Un hotel que funcione puede tener hasta 1000 empleados. Entonces, crear centro de formación, crear centro educativo y familiarizar los jóvenes posiblemente desde que son más chiquitos, ¿sí? Yo he trabajado un tiempo en la Polinesia francesa y nosotros los miércoles, que son los días donde a la tarde los chicos no iban a la escuela, hacíamos venir a los chicos al hotel para que ellos empiecen a entender desde chiquito la relación y la importancia con el turista. En esa época, estoy hablando de muchos años atrás, en la Polinesia había 380.000 habitantes y el objetivo era tener 380.000 turistas por año, ¿sí? Para que cada habitante sienta que casi tenía una relación personal con un turista. Entonces, empezar a trabajar con los jóvenes en hacerle entender la belleza de ese sector y las oportunidades atrás de ese sector, que de nuevo no son solamente oportunidades materiales, sino que son también oportunidades realmente a nivel emotivo y emocional de relacionarse y de alguna forma a veces hasta la persona que atiende viaja por el mundo sin viajar, al conocer todas estas distintas nacionalidades y culturas, creo que es un mensaje muy importante para el futuro de la juventud. Bueno, muchas gracias, Máximo. Un Creo gran que placer. el placer es nuestro. Haberte tenido el día de hoy, nos has demostrado tu capacidad, tu interés de poder ayudar al prójimo. Y en el programa Tu Voz nos sentimos sumamente contentos de haberte tenido el día de hoy.
puede ser un invitado muy especial, una persona que realmente nos ha dado mucho concepto que debemos de desarrollar en nuestro país, y espero que este programa sea de mucho beneficio y de guía a muchos individuos que están emprendiendo en el tema del turismo, incluyendo a miembros del gobierno, ¿verdad? Y sí, no quisiera despedir el programa sin dejarte de invitar a Máximo Lani a Honduras, que venga lo más pronto posible, ¿verdad? Será un gusto para nosotros tenerte acá y que conozcan las bellezas de nuestro país. Muchísimas gracias, sería un gran placer y deseo a todos lo mejor para un gran futuro. Muchas gracias, Máximo. Con Gracias. ustedes tuvimos a Máximo Lani de Italia y estamos realmente contentos de haber tenido este programa el día de hoy. Así que bendiciones y éxitos, Máximo Lani. Un saludo a la distancia, un abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Un gustazo, Gracias. bendiciones. Gracias. Gusto, placer. Muchas gracias a todos los que vieron este podcast Toolbox, que es importante para utilizar los conceptos y las experiencias de personas que conocen. Así que los diferentes temas que tocamos. Así que muchas gracias, Máximo, de nuevo, y bendiciones. Un éxito. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Máximo. Excelente. Gracias.